María. Mi alegría es en vivir, mi alegría es en vivir, mi alegría es en vivir la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Besaida. Si en Tiro y en Sidón se hubiese hecho los milagros que en nosotros hace tiempo que se habían convertido, cubiertos de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a nosotros. Y tú, Cafarnaúm, piensa escalar al cielo, bajará al infierno, porque si en Sodoma se hubiese hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermano, como decía, hoy la iglesia celebra la memoria, esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Está muy relacionada con la congregación de los carmelitas. Tiene que ver mucho con el Monte Carmelo que está en Israel. Es el lugar donde, no sé si recuerdan o conocen ese detalle de la historia del profeta Elías. En un momento está él solo como profeta y hay el rey en ese momento alejado al pueblo de Israel de la fe verdadera. Hay una serie de profetas de Baal que adoran a otros dioses y hay, digamos, una confrontación. Dios lleva a Elías a, digamos, confrontar a todos estos profetas y hacen aquella prueba de poner dos hogueras, la de madera con dos corderos para hacer una especie de sacrificio y pedir al Dios de cada uno que encienda esa hoguera. Y los profetas van durante el día entero pidiendo y no sucede nada, y que Elías, a la primera petición a Dios, enciende esta hoguera, y después el pueblo y Elías pues matan a todos los demás profetas. El punto es, todo eso sucedió en el Monte Carmelo, y en adelante siempre el Monte Carmelo estuvo muy relacionado. Incluso estaba viendo que la palabra Carmelo significa precisamente jardín de Dios o jardín del Señor. El punto es que desde el profeta Elías, el Monte Carmelo fue considerado por los judíos como un lugar sagrado, un lugar donde iba gente. Después comenzó a vivir personas lo que es hoy la vida religiosa en el cristianismo, digamos así, tiene un comienzo también en precedente, digamos, en los judíos, que también ahí están los esenios, que eran judíos que se fueron al desierto para, alejándose del mundo, tratar de vivir la fe de una forma más perfecta, alejándose de las tentaciones de la vida en la ciudad y en los pueblos. Y sucede lo mismo en el Monte Carmelo, personas que van allí, quedan a vivir como ermitaños en cuevas. Después con el cristianismo, pues también más cristianos. Y se dice que había presencia de cristianos desde el siglo VI, del siglo 300 después de Cristo. Fue un proceso en que en un momento el obispo de Jerusalén les da una regla de vida, comienza a formarse como una comunidad religiosa, pero solamente va a llegar a ser una congregación religiosa hasta la Edad Media, varios siglos después. Y cosa curiosa que yo sabía así de manera de que la vocación de la Virgen del Carmen estaba relacionada con eso, con el carmelito, pero nunca no me recuerdo haber visto la historia. Y estaba viendo hoy, era muy interesante, por cosas de detallitos, siempre está el detalle de que después vienen los musulmanes que con
conquistan Jerusalén. Y los carmelitas tienen que huir a Europa. Y dice la historia que estando en la orilla del mar Mediterráneo antes de embarcarse, rezan juntos a la Virgen que les proteja en su viaje. Y dice que en ese momento se le aparece la Virgen y les anima, no tener miedo, que ella va a ser la estrella en el mar que los guíe. Es donde viene en el Aletanías, por esa estrella del mar. Se refieren a ese momento. Y después está también lo del escapulario de la Virgen Carmen, porque después ya en Europa se va hundiendo esta, digamos, devoción, todavía no es una congregación religiosa propiamente. Y llegamos a Inglaterra. En Inglaterra donde va a haber una aparición de la Virgen a un carmelita y el surgimiento del escapulario de la Virgen del Carmen como una promesa de la Virgen de proteger a aquellos que lo usen y que vivan evidentemente una vida coherente con la fe, no solamente con esa escapulario y ya está, sino vivir una vida coherente con la fe, la promesa de que no irán al purgatorio, es decir, que no pasarán por el purgatorio. Y por eso también que la vocación de la Virgen del Carmen tiene que ver mucho con ese detalle de las almas del purgatorio, de rezar por las almas del purgatorio, por ese tipo de cosas. Y eso después ya mucho más adelante, en la Edad Media, donde, bueno, que el detalle precisamente mencionaba eso, porque el detalle de celebrar la fiesta hoy es porque fue, digamos, hoy, de julio, que se le aparece la Virgen a este carmelita inglés, por el nombre, y por eso celebramos hoy esta fiesta. Pero sobre todo esta vocación de la Virgen tiene, como decía, mucha relación con estos religiosos carmelitas, que después ya en el siglo XII, siglo XIII, que el Papa de aquel tiempo, no sé si no recuerdo, le da un reconocimiento, le reconoce ya como una, se llamaban las órdenes mendicantes, es decir, órdenes religiosas que vivían la limosna, que un voto de pobreza vivido en ese sentido. Hasta llegar al día de hoy, los conocemos como los carmelitas, donde han surgido grandes santos como Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita de Lisieux, San Juan de la Cruz, y por eso hoy recordar esta vocación de la Virgen, recordar también ese detalle de siempre ha estado presente desde el comienzo del cristianismo, no solamente de muchas personas que han consagrado su vida al Señor en ese estilo de vida de dedicarse a la oración, a la penitencia, al ayuno, a consagrar, digamos, su vida al Señor en ese sentido, porque la vida consagrada a día de hoy, pero también desde el inicio del cristianismo la devoción a la Virgen María siempre ha estado presente, como la Madre de Jesucristo, como intercesora, muchos elementos que tenemos presente al día de hoy en relación a la Virgen. Así que recordar hoy estas palabras, esta historia, digamos, también. Y precisamente no son las lecturas propias de esta memoria, pero decía el Evangelio, este lamento de Jesucristo por aquellas llamadas ciudades impenitentes, es decir, que a pesar de haber visto la predicación de Jesucristo, los milagros que ha hecho, no se convierte. Y eso también es el sentido siempre, digamos lo contrario, que han sido siempre los carmelitas, es un espíritu de conversión, de vivir con mayor plenitud la fe, unido también a esa presencia, o a esa devoción, a esa confianza, o a esa protección de nuestra Madre, la Virgen María. De todo eso, estamos también aquí, pues siempre está el detalle que hacen ustedes al final de la misa, de esa oración a la Virgen, su ayuda, su protección, siempre es parte importante, como he dicho, desde el comienzo del cristianismo, de esta devoción a la Virgen María, de este lugar que tiene la Virgen en medio de nuestra fe. Así que podamos pedir al Señor siempre, cada vez que celebramos una fiesta de la Virgen, pues siempre tenemos presente que la Virgen es para nosotros, es la iglesia modelo de cristiano, es el modelo de seguimiento de Cristo, pero también de Dios, de vida de fe, de humildad, de confianza en el Señor, de